Postobón, bienvenidos hoy martes a una nueva emisión del programa Ligados, un programa de Liga Deportiva Postobón que estamos realizando durante esta cuarentena ya desde las últimas 3 semanas con invitados especiales de diferentes deportes, de diferentes ámbitos del deporte, entrenadores, técnicos, futbolistas, clavadistas. Tuvimos también a Sebastián Villa, un ramillete completo de personajes los que hemos tenido en el programa Ligados desde su comienzo. Hoy estamos en el programa con un invitado muy especial. Se trata del profesor Luis Fernando Suárez. También me acompaña mi compañero de fórmula esta noche, David León, editor de Liga Deportiva Postobón. Y vamos a empezar saludando al profesor Luis Fernando Suárez, que suponemos que está en Medellín, profe, pasando este tiempo difícil. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo para todos ustedes. Sí, estamos acá en Medellín, obviamente bien juiciosos, buscando de alguna manera que cuidarnos bastante y deseando que ojalá pronto se solucione todo esto. Profesor, con las buenas noches, como decía David, un lujo tenerlo a usted. No todos los días tiene uno la oportunidad de conversar con un entrenador mundialista. Usted que ha tenido la oportunidad de estar en dos mundiales, pero bueno, ya más adelante vamos a hablar de la parte deportiva. Profe, ¿cómo lo toma toda esta situación y cómo ha sido su día a día? ¿Cómo ha cambiado la vida con todo este tema del coronavirus? Bueno, lógicamente como a todos, ¿no? Una situación nunca vivida, pero buscando de alguna manera como que pues, saberla manejar durante todo el día. Es complicado a veces uno se levanta y, bueno, y piensa cuándo se va a acabar esto. Yo creo que lo más importante es no dejarse llevar por esos momentos negativos, momentos difíciles. Afortunadamente he tenido ocupación y eso es bien interesante, bien importante para mí. Eh, He estado, pues, tuve la feliz coincidencia que cuando se dio esta situación mala de tenernos que encerrar, habíamos ya hablado algunas charlas con una gente de unas universidades, de la Universidad de San Buenaventura de Cali, la Escuela Nacional de Deporte, como para dar algunas charlas. Bueno, en lugar de hacerlas presenciales, ya empezamos a pensar en hacerlas virtuales y ya hemos hecho algunas. Yo he estado en dos con algunos compañeros y también he estado acompañando a algunas personas por allí cada semana. O sea que todo eso me ocupa de alguna manera el día, estar pensando en qué se puede decir, en qué se puede hablar. Bueno, creo que eso es importante tenerlo en cuenta y después refrescando cosas, mirando cosas a través de los medios, eh, que también es bueno aprender de cosas nuevas de fútbol, cosas nuevas de otras situaciones, en fin, he estado buscando de alguna manera ocuparme y afortunadamente lo he podido lograr. Y me imagino que también dedicado a la lectura que tenemos entendido es una de esas pasiones que usted tiene. ¿Sabe qué es mi pasión? Y no sé por qué razón en estos días es donde menos he leído. Lógicamente he leído, me gusta leer, pero creía que me iba a devorar cuánto libro había de mi biblioteca y no. Creo que solamente he pasado por 2 libros y eso es muy poco para mí. Y entonces, no sé, esa sí es como mi mayor preocupación, que lo que creía que iba a hacer como con mucha más continuidad, iba a ser mucho más asiduo, no lo he hecho. Bueno, creo que Y, tengo que volver, tengo que al menos arreglar algo de esta agenda que he tenido. ¿Y qué ha pasado, profe? ¿En qué se le ha ido el tiempo? ¿Que dice usted que no ha podido? De hecho, creo que muchas personas pensaron que el tema de la cuarentena iban a aprovechar para hacer muchos estudios y demás, reinventarse, que ha sonado mucho por ahí, pero pues para muchos no les ha quedado fácil. Por el contrario, les han salido más ocupaciones. ¿Qué ha pasado con el profe Luis Fernando Suárez que no le ha quedado tanto tiempo? Ha sido eso, bueno, cuando hablamos de estas charlas virtuales, yo pensaba que iba a ser relativamente más fácil. Prepararlas complicadas, yo di una que era, básicamente era siempre pensando en los entrenadores. Entonces empecé como a recordar todo las situaciones del ABC, entonces empecé a estudiar nuevamente lo que era la táctica, la estrategia, los sistemas. Eso empezó a ocuparme de muchas maneras. Dimos la charla, fue mucha la gente que estuvo presenciándola, entonces me pidieron que la volviera a repetir.
a los 3 días la volví a repetir a otro grupo, luego a los 8 días, pues el contacto ya fue mío, porque yo quería hacer, tener que la gente siguiera recibiendo charla, entonces estuve charlando con el profe Guimaraes para hacer una charla de él, estuve muy presente con él, estuve siempre ayudándole de alguna manera a hacer la charla, luego Michel Deller, un presidente o un dueño de un equipo de Ecuador que tiene muy buenos ha tenido muy buen suceso en el fútbol ecuatoriano, incluso es campeón de la Copa Suramericana, es amigo mío, entonces el contacto fue con él, bueno, me ocupé de eso, luego di una charla con Felipe Camacho, mi psicólogo con el cual trabajo en los equipos, en fin, me he ocupado en cosas que son inherentes al fútbol, a todas las cosas, pero que me ha quitado un gran placer que es leer, pero sí he estado muy ocupado, básicamente siempre pensando en fútbol. Bueno, profe, usted ya experimentó todo esto de la virtualidad, de tener que dar de pronto esas charlas virtuales que pueden complicarse algunas cositas. ¿Se imagina usted que lo hubiese tomado esta situación dirigiendo un equipo? ¿Se imagina dirigiendo un equipo, un entrenamiento de forma virtual? Difícil, pero mire que vean, causalmente, ayer estuvimos dando una charla por Facebook Live junto con el Felipe Camacho, con el psicólogo, y la conferencia se llamaba ¿Cómo entrenar sin mover un dedo? Y es verdad, se puede hacer entrenamiento. Lógicamente, nunca se va a quitar de lado, nunca se va a decir, bueno, única y exclusivamente si trabajas en la casa sin mover un dedo vas a estar listo para jugar un partido de fútbol. Pero un poco todo lo que últimamente he buscado de alguna manera como adicionar a los trabajos futbolísticos míos en los equipos, ha sido meterme mucho en esa cuestión mental, en neuroentrenamiento. Entonces, pues yo estaría pensando en eso, estaría pensando en la manera como mentalmente podríamos hacer muchos trabajos, y en realidad los hay, existen muchos trabajos que se pueden hacer. Ayer dimos esa charla y me pareció que fue maravilloso porque la gente que estuvo fueron todos futbolistas. Bueno, un poco también ocuparse de eso, o sea que sin ser la panacea, sin ser lo que vaya a cambiar totalmente la situación de cómo se puede entrenar al fútbol con estos problemas que hemos tenido, me parece que la charla de ayer un poco yo pues la aplicaría en este momento o en el momento que estuviera o si estuviera dirigiendo algún equipo profesional o algún equipo o alguna selección. Profe, se escucha muy interesante, se le nota a usted emocionado hablando de ese tema, de hecho es llamativo. Ilústrenos un poquito, denos un pequeño abrebocas de eso. ¿Cómo hace uno para entrenar sin mover un solo dedo, profe? Mire, hay cosas que son tan sencillas como el dormir, nomás. El solo hecho de saber dormir. Y hay estudios donde se deben hacer y que, por ejemplo, en la inmediatez de hoy y que sobre todo el jugador de fútbol con toda esta situación de estar manejado tanto por el reconocimiento y todas esas cosas, de pronto hasta el muchacho es capaz de descansar bien. Uno como entrenador incluso tiene que buscar comunicarse con el entrenador de una manera diferente. Hay veces en que es mucho más fácil comunicarse por el WhatsApp que incluso de persona a persona. A veces uno los mensajes los tendría que los manda por WhatsApp. Yo a veces mando trabajos específicos, muestro ejercicios en los grupos que siempre creamos en el WhatsApp. Pero esa no es la idea de ahora. Es, por ejemplo, si uno está metido tanto en eso, hay un montón de cosas que dicen en las cuales el jugador debería recuperarse mejor. Entonces, el sueño es de verdad acostarse sin nada de luces para que haya de verdad un verdadero descanso sin todos estos aparatos electrónicos, sin televisión, sin las cámaras, sin un celular, dejarlos de lado, buscar la manera de recuperarse bien. Eso es una parte del entrenamiento. Después hay otras, por ejemplo, visualización. ¿Visualizar qué es? Es imaginarse, y de verdad el cerebro no reconoce cuando hace un trabajo
físicamente, cuando hace un trabajo en cancha, si usted se lo visualiza como si lo estuviera haciendo en la cancha, casi que se pone como en los ojos es una cámara y hace como si el gesto lo estuviera haciendo usted mismo. Esa visualización, el cerebro lo reconoce como si estuviera haciendo un trabajo de cualquiera sea, táctico, estratégico, físico, en fin, incluso trabajos como por ejemplo el modelar. Ayer, por ejemplo, dimos un ejemplo de un jugador que admira mucho a otro defensa, es el caso de Davinson Sánchez. Nosotros leímos algo de eso. Davinson Sánchez, él admira y leyó y se averiguó todas las cosas de Franco Baresi, de ese central italiano que jugó por allá en el Milan, y empezó a modelarlo. Un poco todo lo que hacía Baresi, él empezó a rebuscar de qué manera él lo podía modelar, no copiar, sino modelar, y es algo de un ejercicio que se puede hacer. Entonces mire que hay un montón de cosas que se pueden hacer sin mover un dedo. Modelar, descansar bien, y eso es bueno, eso es necesario para el entrenamiento. Entonces yo creo que hay muchas cosas en las cuales uno, de verdad, tiene que agregar, no es que cambie, tiene que agregar al entrenamiento cotidiano, al entrenamiento que normalmente podemos hacer en una cancha, que es la parte física, la parte técnica, la parte táctica, la parte estratégica. Le tienes que agregar a eso entrenamiento mental. Pero en ese entrenamiento que usted dice del entrenamiento virtual, especialmente del tema de los celulares, de la parte de la tecnología, porque ahorita es muy difícil y por ejemplo uno ve que los jugadores les gusta mucho el celular, les gusta mucho el play. Entonces desconectarlos de eso de pronto en ese ciclo de dormir es difícil concientizarlos, ¿o no? Total. No, no, es una de las cosas más difíciles esa. Y uno en realidad no puede, es complicadísimo ir en contra de eso. Prohibir totalmente eso es imposible, no se puede hacer. Entonces hay que casi que convencer, un poco convencer, y creo que lo más importante es convencer en la parte científica. Hay momentos en los cuales el jugador sabe, y ahí es donde hay que convencerlo, de que si deja de lado ese aparatico, va a estar de verdad siendo mejor. Hay que convencerlo. Bueno, ¿quieres ser mejor? ¿Quieres hacer cosas diferentes? ¿Quieres que todo tu talento sea mucho mayor? Pues tienes que hacer ciertos sacrificios. El convencerlos es complicado, no le niego que es difícil, pero dentro de todo uno puede mostrar cosas. Por ejemplo, lo que nosotros mostramos ayer en esa situación del sueño fue unas camas especiales, unas habitaciones especiales que tiene el Real Madrid en su sede donde descansa. Bueno, cuando uno habla que Real Madrid es eso, cuando uno habla que hay psicólogos contratados para que los jugadores descansen mejor, y que por esa razón, seguramente, aparte de ser tan buenos jugadores, aparte de todo lo que trabajan en la cancha, que esa situación del sueño los ha hecho conseguir las cosas que han conseguido, a este jugador de pronto le puede ser atractivo esa posibilidad de que dejen de lado un poco esas situaciones que usted muy bien dice, atrae tanto, es un imán, es una situación que es demasiado, la gente está apegado a todas esas cosas. Me parece que es complicado, pero se pueden convencer también. Descansar muy importante, profe, y lo que decía David, estos elementos distractores que han surgido últimamente, el tema de la virtualidad y demás, pero siempre han estado, profe, siempre han existido diversas formas, obviamente han evolucionado con el paso del tiempo. En su época, en la época de jugador de Luis Fernando Suárez, ¿cuáles eran esos elementos distractores que de pronto alejaban un poco a ustedes los futbolistas, los alejaban de la realidad un poco, profe? Sabe que no había tantos, lógicamente había distractores, pero la fama siempre ha existido, el ego siempre ha existido, y esa situación lógicamente a uno lo distrae, pero no tanto como hoy. Hoy, por ejemplo, en ese tiempo no teníamos ni dónde decir dónde estábamos. Ahora en cualquier momento uno puede decir, ni siquiera decir, aprieta una tecla y ya muestra dónde está. Entonces no es lo mismo. Creo que, y dentro de las situaciones que nosotros teníamos antes, era,
pues el reconocimiento no era mayor. Los futbolistas de antes de pronto no teníamos tanta fama. De pronto éramos más desordenados, creo que en ese sentido, o el de hoy es un poquitico más ordenado. Mire cómo está las importaciones hoy. Creo que antes, por ejemplo, era mucho más disipado el jugador de fútbol, vivía mucho más de la bohemia, no se cuidaba mucho en la parte física. Hoy la gran mayoría se cuidan y se cuidan bastante. Tienen otros distractores, pero no como el de nosotros. Entonces, de pronto, es algo, creo que lo peor para nosotros de pronto fue la vida bohemia que la gran mayoría vivió, que no vivía el profesionalismo, no había el compromiso por el cuerpo, por tratar de ayudarse, y por lo general siempre buscábamos bueno, que el talento era lo único que solucionaba todo. Entonces, creo que en ese sentido nosotros perdimos mucho de nuestro tiempo. Creo que los teníamos que haber aprovechado mejor. Bueno, no estábamos preparados para eso. Por allá en los 80s llegaron... ¿Sí? ¿Usted era de los bohemios de la época? No. Yo era una persona juiciosa, yo conductada. A mí siempre, como empezamos con en esta charla, a mí siempre me ha gustado mucho la lectura, entonces me ha gustado mucho siempre estudiar. Yo nunca pensé que yo iba a ser jugador de fútbol. Yo pensé que iba a ser, no sé, un profesional, y la vida mía siempre fue pensando en que el estudio me iba a salvar, o en el cual yo me cifraba como me veía, iba a ser un profesional en alguna carrera. Entonces yo lo que hacía era cuidarme en ese sentido bien. Yo incluso cuando jugaba fútbol seguía estudiando. Yo estuve estudiando hasta el octavo semestre de contaduría. Faltando un año lo dejé, pues fue una mala decisión, pero era más pendiente de estar cuidándome y de estar como, bueno, aplicado en determinadas cosas. No era de las personas que era muy bohemio, pero sí tuve muchos compañeros que tenían esas cualidades. Profe, le voy a hacer un cambio de frente. Usted, tengo entendido que es de la Comuna 13, más específicamente por los lados de San Javier. Cuéntenos un poquito de esa infancia, de crecer allá, de cómo le inculcan también en la casa el tema del estudio, que no es tan común en los futbolistas. Pues que era muy sencillo todo. Pues yo, pues lógicamente viví en la Comuna 13, pero cuando la Comuna 13 era un barrio muy corriente, muy normal, ni siquiera se hablaba de comunas, se hablaba de barrios. Y yo vivía en el barrio San Javier, y al lado estaba el 20 de julio, y al lado estaba Juan 23, y más atrás estaba el Socorro, Antonio Nariño. Ahora ya todo eso, ya ni siquiera se habla de barrios, sino se habla de la comuna. Me tocó, pues, como siempre, los inicios de esta situación que empezó como a amargar la vida de los barrios, sobre todo los pobres. Pero en el caso mío, en el caso específico, era una vida normal, de salir a la calle sin ningún problema. Había un parque infantil, y en este momento es ahí queda la terminal del metro. Es ahí en ese parque, en la terminal, ahí queda la cancha donde jugábamos. Era una cancha de tierra que tenía al lado una quebrada, la quebrada La Hueso, que nosotros teníamos que, cada vez que el balón se iba a la quebrada, teníamos que ir a recogerlo, nos mojábamos. Era una vida pobre, pero muy digna. La escuela era la pública, que quedaba también ahí al lado, la escuela Pío XII. Yo, pues, viví todo eso, viví con mi gente, con mis amigos. Cuando empezamos a hacer esas famosas barritas, había de todo, la gran mayoría buena gente. Hubo gente que se perdió por algunas situaciones de los vicios, 2 o 3 se murieron, pero todavía no existía esa situación de maldad y de peligro que de pronto se dieron después, años más tarde. Era una buena vida, pobre, digna, muy humilde, pero muy digna. La parte del estudio, yo nunca tuve que decirles o nunca a mí me prohibieron jugar fútbol, porque yo nunca dejé de estudiar. Mis padres siempre estuvieron tranquilos respecto a eso. O sea que en ese sentido también fue una situación muy tranquila. Dentro de lo que uno podía vivir, dentro de la pobreza que tuvimos nosotros, fue una vida, yo creo que la recuerdo con muchísimo cariño. Profe, siguiendo por esa línea de aquella época y demás, usted decía ahorita
que no se imaginaba ser futbolista, sino se veía como profesional y demás. ¿En qué momento se da ese quiebre en la vida de Luis Fernando Suárez que se da cuenta, yo tengo el talento, tengo la madera para ser futbolista? ¿Y cómo fueron esos inicios? ¿Quién le da a usted la mano? ¿Quiénes son los que le dan esa oportunidad de llegar al fútbol profesional, profesor? Yo no sé si era, bueno, talento, pues yo creo que uno debe tener talento siempre como para estar, para llegar a alguna parte y sostenerse, o sea que, pero yo creo que para mí lo más importante no era eso, sino la dedicación que siempre le puse a las cosas donde estuve. Bueno, cuando yo llegué a estudiar en bachillerato, yo lo hice en un liceo, se llamaba el Liceo Antioqueño. Ese liceo era apéndice de la Universidad de Antioquia. Mm, la Universidad de Antioquia tenía equipos en la primera categoría, en las categorías del fútbol aficionado de la Liga Antioqueña de Fútbol. Entonces yo, por alguna situación, un partido de interclases en el bachillerato, en segundo de bachillerato, en ese tiempo se hablaba de segundo de bachillerato, me vio el técnico de la universidad, vio que tenía alguna condición, me invitó a entrenar con el equipo de la Universidad de Antioquia. Pues me dijo que tenía que ir hasta el alma mater, hasta la universidad. Ahí empecé a conocer la Universidad de Antioquia. Entrené allí, quedé elegido como uno de los jugadores de la tercera categoría, 14 años o algo así, 14, 15 años. Bueno, ahí empecé a trabajar, pero siempre con mucho entusiasmo y muchas ganas. Eso me dio para estar en una selección Antioquia, porque fui a una preselección. Luego de esa preselección Antioquia llegué a una selección juvenil de Colombia. Bueno, llegué a dos, en una no pude estar porque me lesioné 5 días antes de viajar, esa fue en 1977, un juvenil que se hizo en Venezuela, pero pude estar en el del 79 en Uruguay. Y cuando llegué, pues en ese momento, pues ya a esa selección ya miraban a esos muchachos como una posibilidad de ser profesionales. Bueno, ahí me contrató Nacional, ahí fue donde llegué. Pero básicamente creo que lo más importante es que en cada situación que se dio, yo puse todas las ganas, yo le puse mucha atención a todo. Yo, si me ponían a entrenar, entrenaba con muchas ganas. Si era estudiar, también lo hacía con total vehemencia y dedicación. Igual cuando se dio la situación de ser entrenador, cuando se me dio la oportunidad de ser entrenador, porque tampoco pensaba ser entrenador, cuando se me dio la oportunidad dije, pues tengo que prepararme. Yo creo que la vida mía ha sido de preparación siempre y en ese sentido estoy muy orgulloso. Cada vez que hay algo por hacer, trato de hacerlo de la mejor manera. Profe, pero es llamativo que digamos que la etapa suya como profesional no fue muy larga. De hecho, llega a Nacional, puede quedar campeón y queda campeón de la Libertadores y luego se retira del fútbol profesional, retira en un momento muy importante. No, me retiran, me retiró Pacho. Pero fue muy circunstancial. Bueno, básicamente por todo lo mismo que le estoy diciendo. Cuando yo estaba entrenando con Nacional, siempre que lo hice, cuando yo empecé a entrenar en la época de Subeldía, y pues, siempre puse toda la mayor atención y siempre preguntaba mucho. Y después llegó Cubillas y volví a preguntar mucho. Después se fue Cubillas, llegó Mujica y estaba siempre pensando en fútbol y siempre buscando de alguna manera como progresar. Siempre y creo que hay algo que era importante. La condición mía técnica no era la mejor. Entonces yo trataba de esconder los mayores defectos que tenía y las 3 o 4 virtudes que tenía pues las quería aflorar. Entonces buscaba tener mucho cuidado en eso. Pero entonces, cuando uno tiene algo que no le falta, pues debe tener mucho cuidado. Entonces yo siempre ponía mucho cuidado y siempre hablaba mucho. Siempre preguntaba mucho y esa como que fue la condición que vio en mi Maturana. Maturana, yo estuve en un equipo grandioso, un equipo espectacular, que fue el de que quedó campeón en 1989 de Copa Libertadores, pero eso nació en el 86, finales del 86, principios del 87, y era un equipo donde todo el mundo se preguntaba, de donde todo el mundo hizo algo por conformar ese equipo grandioso donde quedamos campeones, y después fue la base para clasificar al Mundial. Bueno, Maturana cuando vio esto, muy seguramente vio que yo podía o tenía algo como para poder dirigir. Incluso él me dio la oportunidad
de ser asistente técnico, él siendo técnico de la selección de mayores y aún siendo técnico de Nacional, me pidió el favor o me dijo que si podía ayudar a Juan José Peláez, siendo asistente de él en un suramericano juvenil. En 1988, aún siendo yo jugador de fútbol, fui asistente técnico de Juan José, e incluso clasificamos al mundial, y en el 89 yo estuve de asistente técnico en un mundial juvenil. Yo no tengo 2 mundiales, tengo 3. El primero fue un juvenil y asistente en Arabia Saudita, o sea que ya eso daba como para pensar en que mi próximo paso era ser técnico. Lo que sí es que lo aceleró Maturana cuando él se fue para la selección en mitad de año a Barranquilla, que se concentró y debía dejar a alguien como entrenador. Bueno, fue demasiado irresponsable al nombrarme a mí técnico del equipo que era campeón de Copa Libertadores. Yo estuve 6 meses, los siguientes 6 meses yo estuve dirigiendo a Nacional, a mis compañeros de Copa Libertadores. Profe, usted menciona, tuvo grandes maestros, grandes entrenadores en su etapa como jugador. Tuvo nada menos que a Osvaldo Juan Subeldía, dice Cubillas, Maturana. De todos, ¿a quién fue el que más le aprendió? ¿A quién fue el que más impregnó su filosofía en Luis Fernando Suárez? Lógicamente que Pacho, pues obviamente ha sido como el tutor mío, mi papá, para mí es mi padre. Él me enseñó un montón de cosas. Pero usted dice algo bueno, algo interesante. Es que yo creo que yo nací para el fútbol en un momento especial del fútbol colombiano. Porque antes de esa, finalizando los 70, creo que no había como mucha situación en Colombia. Aparte de que hubiese buenos jugadores, no había como un orden, no había alguna propuesta táctica, no había estrategia. Cuando llegó Subeldía por allá en 1975, si mal no estoy, ahí como que empezó la cosa a cambiar. Ahí hubo una propuesta diferente en la parte futbolística, ya hubo concentraciones, ya hubo entrenamientos doble jornada, hubo como cierta responsabilidad, ya hubo propuestas tácticas, ya hubo propuestas estratégicas, ya hubo pelota quieta. Yo nací en esa época, entonces, y cuando me tocó vivirla con Subeldía y después con Cubillas, son 2 escuelas totalmente diferentes, pero que pueden hacer una simbiosis, podían hacer una simbiosis, pero para eso necesitaban alguien tan inteligente como Maturana. Maturana cogió algo de Subeldía, cogió mucho de Cubillas, cogió algo de León, que León le había trabajado a él en Ibagué, en Tolima, y creó una forma de juego muy interesante en Nacional. ¿Con qué? Con las herramientas que dieron estos entrenadores, más la sensibilidad del jugador colombiano, que él lo supo entender, creó una nueva forma de juego. Creo que eso es muy importante. A mí me tocó vivir todo eso. O sea que, de verdad, sí, Maturana me dio a mí muchas oportunidades y me enseñó muchas cosas, pero me parece que yo estuve en el momento justo para estar aprendiendo muchas cosas. Creo que un poco todavía releo y miro cosas de esa época y quedo de verdad muy satisfecho de haber estado en esa época. Y de pronto le aprendió una maña a Subeldía, alguna cosita de esas picantes que utilizan a veces los argentinos para dirigir. Yo en ese sentido soy, no sé si la palabra sería ingenuo, pero me parece que yo busco siempre de ganar de la mejor manera. No soy capaz. Yo en ese sentido me gusta siempre como el ser leal, el fair play, juego limpio. Yo tengo en ese sentido, toda la vida lo he tenido. Yo creo que me han criado así, mi familia me crió como para ser de esa manera, no ser mañoso. Y busco con los jugadores que eso mismo se dé. Yo incluso a mis jugadores les digo que no se tiren a estar fingiendo faltas, que busquemos de alguna manera que el fútbol sea ganado en la cancha y no fuera de la cancha, no porque entre en camillas, no porque entre en esto. Nunca, no pienso que eso sea como la mejor forma de ganar partidos. Se pueden ganar, pero me parece que a uno le queda por dentro algo. Dirán, de verdad que puedo ser ingenuo, pero me gusta más ganar de otra manera. Y me gusta educar de esa manera. Y a los jugadores con los que yo estoy, busco esa forma de que ellos también
lo hagan dentro de la cancha. ¿Ha chocado de pronto con alguien por esa metodología suya? Por decir, ve, no te tires tanto. No, 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 no. No, seguramente pensarán que soy tonto o alguna cosa, pero de resto no. Pues yo en este sentido, pues yo respeto también si hay equipos y si hay entrenadores que creen que mm, torciendo un poquitico la ley van a ganar y con eso quedan tranquilos, pues, lógicamente respeto eso. Pero no, yo nunca he tenido problemas con eso porque aparte que esa es una de las cosas que yo siempre he pensado, que si uno respeta a la gente, también uno debe generar, a uno también lo tienen que respetar. Bueno, un poco eso me ha ocurrido a mí. Dice usted, Maturana, su gran mentor, profe, le soltó ese equipo campeón del 89 ahí, después también se lo llevó como asistente, de hecho, referenciada a una de sus primeras experiencias, también ahí aparece como asistente de él en Ecuador, que de hecho de rebote también creo que cuando se va él queda usted ahí como interino unos partidos de la selección absoluta de Ecuador, siendo de sus primeras experiencias. Sí, sí, es verdad. Mi primera experiencia dirigiendo una selección de mayores no fue la de Ecuador del 2006, la que fue el Mundial del 2006, sino fue la que estuve en una Copa América. Esta Copa América se hizo en Bolivia en 1987. 1987. Yo fui el técnico de esa selección. Maturana se quedó allá en el palco. Pues lógicamente yo siempre le preguntaba algo, siempre antes de hacer las técnicas que yo hacía, lógicamente había algunos conceptos que tenía que hacer, debería preguntarle a él y las aceptaba todo lo que él me decía, pero en efecto eso fue la primera experiencia que yo tuve con una selección de mayores y dirigiéndola fue esa de Ecuador. Eso indica claramente lo que él siempre ha creído de mí, o lo que siempre ha pensado Pacho de mí, es alguien que ha confiado mucho en mis capacidades. Eso no tiene uno cómo valorarlo, de verdad. Es complicado, es difícil que haya alguien que piense que uno de verdad pueda triunfar. Eso, yo por esa razón estoy eternamente agradecido con Pacho. Pacho me ha puesto en un sitio donde yo creía que nunca iba a llegar. Profe, usted vuelve a Colombia, dirige Pereira, llega a Nacional, es campeón en el 99 con Nacional y es campeón con la sub-20 en Francia, en Esperanzas de Toulon. Se da ese paso también por la selección Colombia, pero no se da de pronto como ocurrió por ejemplo con otros entrenadores de llegar a la absoluta. ¿Qué fue lo que pasó en ese camino? Lo que pasa es que yo lo corté. A ver, son cosas que puede que hoy uno diga, bueno, ¿cómo hice eso? Pero no me arrepiento de haberlo hecho. En efecto, yo llegué en el 98 y yo llegué a Colombia nuevamente de Ecuador. Estuvimos por ahí en Millonarios, Francisco y yo. No nos fue bien. Me parece que fue una situación que desde el principio sabíamos que no íbamos a tener como el feeling necesario con los hinchas, entonces era muy complicado. Bueno, fue una mala decisión. Y después Francisco se fue para Costa Rica. Ya en ese momento a él le exigieron que no podía tener un asistente técnico, sino costarricense. Cuando me llama a mí me dice que no podía llevarme, yo le digo, tranquilo que yo ya estoy listo. Bueno, la cuestión es que enseguida me llama Javier Álvarez, alguien que con él siempre tenía una amistad porque jugamos juntos, incluso en ese equipo de la Universidad de Antioquia que les mencioné al principio, Javier y yo jugábamos, o sea que nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Y me invitó a ser el asistente de él en la selección. Yo estuve con él. Por esa razón es que estuve de técnico, porque él pues quería estar en esa selección de Toulon, pero pues, lógicamente no podía estar. Él debía dedicarse más a la selección de mayores. Al menos eso era la propuesta de la gente de la federación. Quedé campeón en Toulon. Luego estuve en la Copa América que se hizo en Paraguay. Y luego, cuando regresé, Nacional me invitó a trabajar con ellos en el 99. Quedé campeón con Nacional en el 99. A Javier estuvo en el preolímpico que estuvo en Londrina. Todo el mundo sabe cómo le fue.
Bueno, en el 2000, Se salvó usted ese 9-0, ¿no, profe? Seguramente le hubiera tocado donde siga ahí. pues, no, son circunstancias, todo es muy circunstancial. De todos modos, yo no me salvé de ello porque yo lo sufrí igual que él. Yo me sentía en ese momento también parte de ese cuerpo técnico porque yo también estuve mucho trabajando con él y bastante bien, una persona de muchísima capacidad, Javier, de pronto un adelantado, de pronto alguien que en esa época no se le entendió la forma de hablar de él y creo que en ese sentido hay veces puede uno tener algunos problemas como los tuvo él. Bueno, cuando me nombraron o cuando me pidieron el favor de ser el técnico de la selección para reemplazarlo a Javier, porque bueno, era casi que lógico, yo había quedado campeón con Nacional, entonces como se da todo en Colombia es, bueno, el próximo técnico tiene que ser el que quedó campeón de la liga. Yo les dije a la gente de la federación que no aceptaba por dos cosas. Primero, porque me sentía parte del cuerpo técnico de Javier Álvarez todavía. Y la otra era que todavía no me consideraba preparado para dirigir una selección de mayores. Bueno, se me vinieron rayos y truenos por todas partes. Y creo que un poco todas las circunstancias que yo he vivido durante todo este tiempo, después de que no estuve no acepté la selección, me parece que ha ido un poco en contra para que al menos a mí me nombren como un posible candidato a la selección de mayores de Colombia. Pero yo acepto eso. Me parece que en ese momento no debía hacerlo. Son decisiones que debe tomar uno. Creo que en este momento era la más correcta. Bueno, profe, vamos a parar un poquito la conversación y vamos a meternos en una sección que tenemos acá en el programa Ligados que se llama el test. Son preguntas cortas para respuestas cortas. Ahora, si le quiere meter una anécdota, no tenemos ningún problema. Lo escuchamos. ¿Preparado? Vale. Bueno, profe, el gol que más haya celebrado a lo largo de su carrera profesional, como jugador o como técnico. El gol no fue, bueno, el de Leonel Álvarez cuando quedamos campeones de Copa Libertadores, pero ese fue un penalti, pero de todos modos sí lo celebramos a rabiar. Un ídolo colombiano. Carlos Valderrama. Y un ídolo internacional. Parece. El jugador más talentoso que dirigió. Más talentoso. Es complicado hablar de talento, porque ahí es la diferencia entre talentoso y bueno, que sirva para un equipo, es complicado. Yo le digo que el que mejor, al mejor que dirigí, porque tiene todas las características, no solamente talento, sino todas las demás, fue René Higuita. El jugador más difícil de manejar. Esos hay un montón. A ver cuál podría ser. Hay un chico, Mario Lastra, que lo tuve por allá en Ecuador. Tenía algunos problemas, pero afortunadamente se pudieron manejar bien. ¿A qué le tiene miedo, profe? A las alturas, me da mucho miedo a las alturas. Una meta que tiene pendiente. Yo creo que mi vida no está como para estar pensando en metas. Yo, como están viendo, la vida mía ha sido básicamente si hay una propuesta, un proyecto que me pongan ahí, es entregármele todo. O sea que no estoy pensando en eso. Incluso si no hay más proyectos, estoy tranquilo con lo que he hecho hasta ahora. ¿El pibe o James? ¿Perdón? ¿El pibe Valderrama o James Rodríguez? Pibe, si no hubiera existido el pibe, James no existiría. ¿Mourinho o Guardiola? Klopp. ¿Maturana o Peckerman? Maturana. ¿Messi o Cristiano? Pelé. ¿Honduras o Ecuador? Ecuador, por muchos kilómetros Ecuador. ¿Una derrota que lo haya marcado? Una derrota que me haya marcado. También son varias. Yo creo que ni siquiera son derrotas o partidos, sino épocas. A mí la época más dura fue cuando regresé por última vez a Nacional, 2009. El momento más feliz de su carrera, profe. Lo del Mundial de Ecuador del 2006, el Mundial en Alemania.
¿Cambiaría alguno de los títulos que ha conseguido en su carrera por dirigir la selección Colombia en un mundial? Todos los títulos los cambiaría. Si pudiera detener el tiempo, ¿cuál partido plantearía diferente? Si pudiera detener el tiempo, ¿cuál partido? No es partido, pero por ejemplo, no tendría que cambiar un montón de cosas. Por ejemplo, no hubiese ido al Junior, por ejemplo, a entrenarlo. Eso no es un partido, pero sí hubiera tomado una decisión distinta. ¿Un técnico, un jugador o un compañero, el que sea, que tenga más cábalas? Uy, todos los argentinos. Dragonetti. Recuerdo que Dragonetti tenía muchas cábalas. Profe, el equipo de sus amores. Atlético Nacional. Ahí nací, ahí crecí, ahí me dieron todo. ¿Un equipo al que usted no dirigiría? No tengo esas situaciones, no tengo. Cualquiera dirigiría, no tengo problema en hacerlo. Esa pregunta que no le gusta que le hagan algunos periodistas. La que me acabaron de hacer. ¿Cuál, profe? ¿Cuál? ¿Cuál equipo uno dirigiría? Un sueño que no se le cumple aún. Puede ser profesional o personal. Un sueño. No, yo creo que el sueño es haber dirigido la selección de Colombia. Ese es el mayor sueño que no pude conseguir. Dirigir un mundial es espectacular y lo he hecho 2 veces, pero me soñaría haber dirigido la selección Colombia en un mundial, hubiese sido una cosa espectacular. Un libro que lo haya marcado, profe. De los que son bueno, El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, me puso a pensar muchas cosas, y dentro de lo que es más o menos fútbol no, deporte, hay un libro que se llama Capitanes, me parece que es muy interesante para leer. Una anécdota que recuerda mucho. Anécdota. Bueno, las anécdotas siempre son para reírse los demás, es medio complicado. Yo recuerdo una que tenemos en la época cuando éramos jugadores de Nacional en el 87, 88, 89, que no conocíamos nada, absolutamente nada. Bueno, creo que una de las primeras viajes que hicimos a Estados Unidos es de esos dispensadores de gaseosas que aquí en ese tiempo no existían. Bueno, la historia es con un compañero que en esa época fue a un dispensador de esos, y entonces metió 3 monedas de 25, la gaseosa costaba 85 centavos, la máquina reconoció que faltaban 10 centavos, y centavos o en inglés es dime, entonces empezó a titilar, dime, 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 dime. Y este jugador empezó y se acercó a la ranura y gritó, ¡una Coca-Cola! Este jugador. Yo no quiero decir el... Pensé que le íbamos a tirar al agua. Profe, ¿el título del 99 o el del 89? No, el del 89, la Copa Libertadores es espectacular. Es un proceso muy lindo. El proceso del 89 es de 3 años. Yo estuve en él todo el tiempo. Es la creación de una forma de jugar muy bonita y que creo que mucho marcó todo lo que después nació no solamente para Nacional, sino para el fútbol colombiano. En el del 99, pues, era regresar a Nacional, era regresar a la casa. Pero estuve solamente 6 meses o 4 o 5 meses antes, o sea que obviamente tengo que el corazón siempre va a estar en cualquiera de los dos y va a estar feliz, pero en el del 89 tiene muchas más razones. Profe, el test nos deja algo muy, muy interesante en sus respuestas, y es el tema de pensarlo 2 veces o de no haber ido al Junior en su momento. ¿Por qué cree eso? Porque primero salí de un equipo que creo que salí mal, que tomé una decisión que
cuando la tenía que haber tomado era haber dicho, te voy a conversar con alguna otra gente, o sea que ni siquiera lo socialicé, eso está feo, yo nunca lo había hecho. Cerré una puerta de un gran equipo, un equipo muy serio, un equipo que te respeta. Creo que en ese sentido, primero es esa situación de no haberlo hecho correctamente. Y después llegar a un equipo donde, pues yo sé que todo es de resultados, es lógico, pero Junior el técnico es un cargo político, básicamente. Es un cargo que no solamente es como están manejando resultados, sino otros resultados, otras situaciones. Entonces, hay que entender mucho, no solamente la forma de pensar del barranquero, sino la forma de pensar de la familia, de los dueños del equipo, de mirar todas esas situaciones en las cuales uno de pronto cree que son muy común y corrientes o muy parecidas a los de los equipos. Y creo que no es así. Creo que el único que conoce y por esa razón se va cuando sabe que tiene que irse y vuelve cuando sabe cuando tiene que volver es Julio, sin ser costeño. Me parece que en ese sentido él sí reconoce todo eso, pero Y es el Piojo. complicado, es más fácil. Pero tampoco es una situación que sea decir que me trataron mal, no, siempre me tratan con mucha calidad. Pero me parece que la decisión era no llegar a un equipo así, de esa manera. Primero, como se llegó, como me fui de un equipo que siempre me respetó. Y la otra, creo que tenía que conocer mucho más de algunos intríngulis que se manejaban allá que son importantes, sin ser una situación en la cual yo me hubiera sentido como vilipendiado o manoseado. Le tiene el pulso el profe Comesaña definitivamente a ese Junior, pero en su caso, independiente de que de pronto en la Libertadores no se consiguieron todos los objetivos, frustra un poco, ya enfocándonos en cuanto a la liga, cuando usted sale de Junior solamente había perdido un partido, ya tenía el equipo básicamente asegurado, clasificado a las finales. Usted tuvo 19 partidos, ganó 6, empató 2 y perdió solo 1. ¿Frustra salir así cuando tan solo se tuvo una derrota de liga? Sí, sí. Porque uno sabe que esos resultados no son los que te sacaron otras cosas. Al final es eso, eso es lo que yo hablaba respecto a que lo que uno tiene y sabe cuando llega a un equipo y sabe por qué se va. Yo critico a veces mucho esas situaciones que se dan sobre todo en el fútbol colombiano, en que a la tercera o a la cuarta fecha, si no tienes un resultado más o menos positivo, ya están todo el mundo hablando de que te van a sacar. Pero en el caso específico de Junior no era eso, era otras situaciones en las cuales uno tiene que reconocer de qué manera poder manejarlo. Por eso hablamos y por eso hemos dicho de que Julio lo puede manejar de una manera diferente. No lo hemos podido manejar otros, ni el caso de Alexis García, ni de Alberto Gamero, bueno, tantos que han pasado por allí y que nos hemos, entre comillas, quemado. Pero son porque en determinado momento hay otras circunstancias en las cuales hay que manejarlo de una manera diferente. A veces no son los resultados, a veces son otras cosas. Y eso era precisamente de pronto lo que le llamaba mucho la atención de Equidad, que le daban esa oportunidad de tener esos procesos, de pronto las presiones no tan grandes como por ejemplo en el Junior, o de pronto cosas no tan evidentes externamente como por ejemplo en el Junior. Pero yo no entro a comparar Equidad con Junior. Yo lo que hablo de Equidad y es verdad, lo primero es que yo cerré una puerta que yo nunca en mi vida lo había hecho, y en ese sentido creo que sí no está bien, no es correcto que yo haya cerrado esa puerta. Yo siempre busco la manera de, si me voy de alguna parte, ya sea porque tomo la decisión de yo irme o porque, como puede ser normal, que me ha ocurrido, que a mí me despidan o que digan no puedo más, yo sigo igual de tranquilo y la gente sigue igual de tranquila. Yo cuando salí del Cali, por ejemplo, no tuve problema y con la gente sin ningún sinsabor. De Nacional también me sacaron, yo no tengo ningún problema con Nacional, sigo teniendo mucho cariño con el equipo. En fin, todas esas cosas. Entonces, lo de equidad básicamente lo primero es la mala salida, cerrar una puerta. Y lo otro es reconocer lo que yo estaba haciendo en equidad, que me parece que era una cosa buena. Y lo que ese equipo te da. Ese equipo no es humilde. Ese equipo trabaja muy bien, es un equipo muy serio en muchas cosas y donde tienen unos parámetros en valores que
o se lo quisieran muchos equipos de Colombia, se lo quisieran muchas empresas de Colombia. Que en ese sentido lo de equidad es esa sensación de haber cerrado una puerta de algo que es bonito, que en realidad es un equipo que es un buen ejemplo para cualquier club acá en el país. Profe, puede que haya muchas cosas, pero ¿cuál considera usted que es ese factor más complicado de manejar en Junior que le ha costado a varios entrenadores? Lo mencionaba usted, Alexis García, Gamero, usted. Yo no estoy como para dar razones. Ahora cuando uno está en esta situación de pandemia, uno se vuelve como muy trascendental y eso es como, estoy buscando la manera de no serlo, de no ser trascendental ni dar como la última, como ser la última Coca-Cola del desierto y decir que yo tengo razón en esto. Y eso es lo que más he pensado yo, que ojalá que cuando todo esto pase, no volvamos a lo mismo, porque es que eso es lo que nos ha llevado como a estar donde estamos, porque todos creemos que tenemos la razón y no prestamos absolutamente nada. Yo me quedo con la sensación esa de Junior y lo digo sinceramente con absoluta tranquilidad porque también creo que en ese sentido yo no me sentí que me estuvieran tratando mal. Solamente que cuando se me hizo la pregunta de, bueno, si hay algo que no repetiría sería eso, básicamente, pero el por qué ocurrió, seguramente tengo muchas responsabilidades yo. Y en ese sentido tengo que buscar de alguna manera mis soluciones. Cuando uno da razones es que está echándole la culpa a los demás. Me parece que lo más importante es que si yo me doy mis razones, busco mis soluciones. Usted ahorita hablaba de momentos cumbres en su carrera, de momentos felices y habló de Nacional y también hizo un énfasis muy importante en la selección ecuatoriana. Usted llega a Ecuador a reemplazar a Hernandario el Bolillo Gómez y llega y le toca un Ecuador que venía de clasificar al Mundial del 2002, pero que también trae una renovación, incluso la salida de Aguinaga de la selección. ¿Cómo se maneja eso en ese momento? Pues, bueno, son esas cosas que se dan porque se tienen que dar. Uno no puede hablar de casualidades, uno tiene que hablar de causalidades. Yo había estado ya, como ustedes bien saben, estuve con Ecuador, con Pacho, en esas eliminatorias de Francia. Cuando regresé a un equipo muy humilde, también quiero mucho, el Aucas. Y a ese equipo, en ese equipo estuve casi más de un año trabajándolo. Y cuando se dio la situación de Hernán, casi que se daba una situación de esas que son causales. El equipo mío, el Aucas, iba de primero en el campeonato. Recién le había ganado a un equipo a Liga Deportiva Universitaria de Quito 5-0. Entonces estaba uno en el clubito. Bueno, renuncia a Hernán y pues el más lógico, como ocurrió en el 2000, después de lo de Javier Álvarez, el más lógico candidato era yo. Bueno, yo ahí estaba preparado. Y estaba tan preparado que incluso hasta los ejercicios que hacía, sin pensar que Hernán se iba a ir, porque en ese sentido sí, creo que Hernán ya tomó una decisión y la quiso tomar, pero no, de ninguna manera, si hubiera seguido él con la selección lo hubieran sacado, porque él estaba muy seguro en ese equipo y con la gente. Yo ya estaba completamente, uno hace ciertos ejercicios, los ejercicios que yo hacía, bueno, si yo tuviera este equipo, yo de la selección, llamaría a este y este y este, de pronto de los que nos llaman Hernán, y a este y este y otro no lo llamaría. Bueno, un poco ya estaba claro cuáles eran los que yo creía yo que no podía estar. Bueno, entre el creer y el tomar una decisión es complicado, porque era muy fácil pensarlo, pero después aplicarlo cuando ya uno es el técnico es complicado. Bueno, pero lo hice. Siempre tuve esa espada de Damocles ahí encima, porque cada vez que yo daba una convocatoria, siempre las preguntas eran como siempre, ¿no? ¿A quiénes no llamaste? ¿Por qué no llamaste a este jugador? ¿Por qué no llamaste a este otro? Bueno, afortunadamente lo mejor es que la respuesta con los que llamé siempre fue positiva y se logró clasificar al Mundial, o sea que ahí quedé relativamente tranquilo, o quedé muy tranquilo. Si hubiera dado otra cosa, muy seguramente, si no hubiéramos clasificado, el culpable era yo por no haber llamado a Aguinaga. En realidad es uno de los referentes mayores que tiene el fútbol ecuatoriano. Me imagino que le llovieron críticas en su momento. Muchas, es lógico, las críticas. Bueno, yo tengo, creo que en Ecuador no es como Colombia, que son como 6 o 7 regiones que nos odiamos, sino que allá hay 2.
están los de la sierra y están los de la costa. Bueno, yo tomé una decisión que fue no llamar a un serrano, a Aguinaga, y no llamar a un costeño, que era Francisco Ceballos. O sea que fue la primera vez que ese país se unió, pensando siempre en que estaba totalmente despistado y equivocado era yo. Profe, y con Sí, todo y yo las, siempre, profe, con todas las críticas, usted logró armar un muy buen grupo, hizo el trabajo porque se clasifica siendo tercero detrás de las habituales Brasil y Argentina. ¿Cómo ya se da el llegar al Mundial y tener que precisamente enfrentar al anfitrión? A usted le tocó ese grupo con Alemania, también compartió grupo con Polonia y Costa Rica. ¿Cómo se da ese paso ya durante el Mundial? no, eso fue de una riqueza, pero grandísima en todo. El aprendizaje fue muy grande desde antes, 4 o 5 meses antes se me dio todas las posibilidades de ir a visitar a un montón de entrenadores. Yo quería mover un mundial antes de jugarlo, porque no había estado en un mundial nunca. Bueno, estuve en un juvenil, pero no es lo mismo. Entonces yo primero fui a donde muchos entrenadores que me dieran como las posibilidades de vivir un mundial y pues que habían estado ellos en un mundial. Luego estuvimos entrenando bien, el equipo entrenó muy bien siempre. Fuimos a una sede espectacular, la escogimos bien, lejana, en un pueblito pequeño de Alemania, en un pueblito de gente viejita, abuelitos, que básicamente era un pueblo, se llamaba Kissingen. Era un pueblo de hoteles, pero que hoteles eran hospitales, entonces eran básicamente, hacían fisioterapias y todas estas cosas. Un pueblo chiquito, nadie lo conocía, bueno, todo estuvo bien, toda la logística, y los jugadores entendieron bien todo. Y empezamos bastante bien, jugamos los 2 primeros partidos, le ganamos a un equipo que habíamos perdido con ellos hace 6 meses antes, en un partido de preparación, perdimos 3-0 en Barcelona, España, y creo que un poco nos ayudó eso, porque seguramente el técnico y los jugadores pensaron, bueno, si les ganamos a estos 3-0 en Barcelona, más cerca de Polonia, y al lado, con todos sus vecinos, con todos los polacos metidos en una cancha, pues va a ser, coloquialmente, como decimos nosotros, papita para el loro. Bueno, un poco creo que nos ayudó eso. Ganamos 2-0, después era como manejar que el equipo estuviera más tranquilo, porque así somos todos los suramericanos. Cada vez que enfrentamos a un centroamericano, como que creemos que ya es fácil todo, ¿no? Y el equipo estuvo muy serio para jugar contra Costa Rica, le ganamos 3-0. Bueno, ya ahí ya habíamos conseguido algo importante, clasificar a la siguiente ronda, cosas que nunca Ecuador ha conseguido sino esa vez. O sea que ya estábamos relativamente tranquilos cuando jugamos contra los alemanes. Incluso yo hice una locura, saqué el segundo equipo y lo puse a jugar, un montón de jugadores nuevos. ¿Por qué lo considero una locura teniendo en cuenta que ya estaba listo? Nada, esa ha sido una de las mayores críticas que se me ha hecho en Ecuador. La gente, volvemos a hablar lo mismo, ¿no? Cuando hay veces se dan estas situaciones cuando nosotros llegamos a Alemania, el equipo pues tuvo 2 o 3 partidos de preparación que no fueron los mejores. Entonces había mucha crítica, había mucho escepticismo. Pero cuando se le ganó a Costa Rica y a Polonia, ya el optimismo era tan grande que todo el mundo decía, bueno, juguémosle de tú a tú a Alemania y le ganamos. Eso está facilísimo, eso no podemos, es mejor ganarle a Alemania para que nos toque uno más fácil que Inglaterra. Entonces seguramente nos va a tocar Suecia y después vamos a ser campeones del mundo, ¿no? Eso es así de fácil, se mira así. Entonces, un poco, cómo cambian las cosas es esas. Yo, cuando tomé la decisión, la tomé básicamente pensando en 2 cosas. La primera, la más importante, era que yo tenía que cuidar el grupo. Habían algunos que tenían ya amarillas y entonces y le sacan una segunda amarilla, pues lógicamente podíamos tener problemas para el cuarto partido, que ya estábamos clasificados. Algunos tenían algún problema de golpes, por ejemplo, hay un muchacho, Carlos Tenorio, que él jugó de macho, de bravo, que tuvo una lesión gravísima 20 días antes del Mundial, y sin embargo así jugó. Yo pensaba que no iba a estar en el Mundial. Y también un poco, y ahí sí el corazón creo que me jugó una buena pasada, yo creo que no es lo mismo jugar un Mundial, ir a un Mundial y jugar al menos un partido, que ir a un Mundial y estar sentado.
estar de suplente. Creo que eso, hoy estos muchachos que jugaron contra Alemania le pueden contar a sus hijos o a sus nietos, bueno, o a sus nietos después, porque todavía están muy jóvenes, de que estuvieron en el Mundial jugándolo. Que eso también vale la pena tenerlo en cuenta para el jugador, me parece que es valioso eso. Le pudo dar usted la satisfacción, de hecho, pues a la mayoría del grupo, no sé si a todos, profe, que hubieran podido jugar precisamente. Adicional a eso, la gente quería evitar a Inglaterra. Llega a Inglaterra, pero Ecuador, no quiero decir que sorprendió, pero le planta cara a una Inglaterra que tenía grandes jugadores en aquella época. O sea, 1 hora de partido y todavía 0-0. Llega aquel gol de Beckham, como lo toma Luis Fernando Suárez, ese gol que significó el adiós a ese mundial. Pues lógicamente, con tristeza, cuando le hacen un gol, siempre uno como que siente una desazón. Y aparte porque nosotros tuvimos una oportunidad mucho más clara antes, iniciando el partido, por ahí a los, no sé, 20 minutos, no recuerdo cuándo, nosotros tuvimos una jugada donde Tenorio saca al arquero, tira al arco y entra un marcador de punta cerrando y sacó la pelota. Ese era el gol que nosotros nos ponía a ganar y creo, y en ese sentido el grupo era muy fuerte en ese sentido, que sacar ventaja en un mundial antes era como relativamente, era muy complicado después que a uno le voltearan en el marcador. Pero hay alguna sensación que a uno le queda después, pero lógicamente lo supe después. Nosotros estábamos ya relativamente tranquilos con lo que habíamos hecho hasta ese momento. Un poco inconscientemente me parece que el grupo y el cuerpo técnico estaba satisfecho con ya como que hubiésemos cumplido el objetivo. Al final es eso, ¿no? Es inconscientemente, no conscientemente, ¿no? Salimos a ganar, salimos a darlo todo y el equipo en efecto lo dio. Pero cuando se dio el gol de ellos, yo creo que buscamos empatar, pero después de que se terminó, la sensación siempre fue de satisfacción, de alegría, nos felicitamos, en fin, todo era como, bueno, cumplimos el deber. Eso me queda a mí como lección. Hay veces en que uno, aunque suene iluso, aunque le digan a uno que es utópico, uno puede o debe también darles la posibilidad de que los jugadores quieran un poquitico más. A veces eso también uno limita mucho con las palabras. Y en ese sentido, yo siempre lo limité cada vez que me hablaban en Ecuador sobre qué íbamos a hacer en el Mundial. Yo siempre dije, bueno, vamos a buscar la manera de hacer algo más que el Mundial pasado que hizo Ecuador en Japón y Corea. A jugar un cuarto partido, llegar a octavos de final, pasar a la siguiente ronda. Siempre dije lo mismo, pero siempre pensando en que con ese cuarto partido ya el objetivo estaba cumplido. Un poco mis palabras dieron para que la gente estuviera relativamente tranquila después de que se perdió. ¿Cómo es esa llegada del equipo y de ustedes a Ecuador? Porque digamos que el pueblo ecuatoriano puede tener ese mundial como el punto más importante, más allá de pronto de que los equipos hayan logrado torneos internacionales como Liga Universitaria de Quito, pero esos octavos de final de un mundial es algo súper importante para el fútbol ecuatoriano. ¿Cómo fue ese recibimiento? Oh, una locura, ¿no? Aparte porque después fue que Liga y Barcelona, o sobre todo Liga, fue campeón de Copa Libertadores. Antes no, antes Ecuador no había conseguido absolutamente nada. Llegar a esas instancias fue una locura, un paroxismo total. Cuando se llegó a Quito, pues lógicamente carro de bomberos, ir hasta donde el presidente, la consabida condecoración, la medalla, la locura total. En Ecuador era una cosa increíble lo que estaba viviendo en ese momento. Era algo que, pues lógicamente, yo, pues ahí me di cuenta de primero, la responsabilidad y el peso tan grande que uno tiene como entrenador. Era casi todas las miradas para los jugadores y lógicamente para mí como director técnico. O sea que en realidad fue muy bonito vivirlo, hermoso. En realidad se está viviendo algo increíble en ese país en ese momento.
Profe, continuando con eso, con los recuerdos, los buenos momentos, quiero transportarlo un poquito atrás y que hablemos de pronto acerca de esos grandes títulos que lo han marcado a usted, casualmente creo que ambos con Nacional, pero vámonos a aquella noche del 31 de mayo de 1989, Estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. ¿Cómo fue ese ambiente? ¿Cómo se da? ¿Cómo fue la charla previa de Pacho? ¿Cómo fue la noche anterior en el hotel? ¿Se duerme? ¿No se duerme? ¿Qué pasa por la cabeza de un jugador cuando tiene de frente un reto tan grande que ustedes finalmente lo capitalizaron y fue el primer gran logro del fútbol colombiano en el ámbito internacional? Bueno, yo no puedo decir que por mi cabeza había, pues lógicamente había algunos nervios, pero no eran los nervios que, por ejemplo, podía tener a alguien como Andrés, por ejemplo, porque ese día era titular y yo era suplente. Pero sí había era mucha exigencia en todo. Nosotros veníamos de perder 2-0 en Asunción. Luego sabíamos que íbamos a jugar en Bogotá, porque la capacidad del estadio nuestro no era permitido por la Confederación para poder hacer una final de Copa Libertadores. Jugar en Bogotá, jugar en la altura, pero creo que todo ayudó tanto como esa situación como que fue algo que la escuela que nos puso como a vibrar muchísimo más, incluso a toda la gente de Medellín lo puso todavía con mucho más ganas de ir a ayudarnos, de ir a alentarnos, porque de Medellín hacia Bogotá salieron caravanas y caravanas de buses por el partido, a ver el partido. O sea que creo que fue una buena señal, la gente estaba muy metida, muy comprometida. Dentro de todas las situaciones que nosotros vivimos allá, veíamos que el equipo estaba muy fuerte, que el equipo estaba bien. Afortunadamente, pues se dieron esos goles iniciando el segundo tiempo que nos dieron como una relativa tranquilidad. Y había algo que también nos daba mucha más tranquilidad, era el René. Para que René ese día estaba infumable, estaba pero totalmente tranquilo y sabíamos de la seguridad de él. Yo, como anécdota, yo cuento esa historia, la he contado varias veces. Yo estaba, pues, era suplente, yo no entré al partido y me tocó al lado de Pacho, me tocó estar al lado de Pacho mirando cómo cobraban, ¿no? Y un momento donde Francisco me mira y me dice, Nando, y yo lo miro y me dice, le pregunto, ¿qué? Entonces él me dice, tengo una pena con René. Y yo lo miro medio raro y yo, ¿cómo así? Que este está loco. Pero ¿por qué tenés pena con René? Estábamos cobrando los tiros penaltis, ¿no? Me dice, porque René tapa todos los penaltis y estos pendejos todos los botan. Dios mío, qué pena tengo con René. Bueno, pasaron ahí 2 o 3 penaltis más donde René todo lo tapó y después tuvo la fortuna no, la categoría Leonel de hacer ese penalti y ya después solamente a celebrar. Pero fue bonito por todo y fue una culminación de muchas cosas, que creo que es lo más importante. Eh, Hoy hablan mucho de modelos de juego, hoy hablan mucho de hacer el modelo de juego. Hoy los españoles nos tienen inundados con un montón de libros. Nosotros mandamos jugadores y ellos nos mandan libros y nosotros copiamos y copiamos y copiamos. Y yo recuerdo que nosotros creamos un modelo de juego. Y digo creamos porque yo estuve metido en eso. Porque como jugador yo propuse cosas, así como los propuso Alexis García, así como las propuso René, así como las propuso Andrés, y donde hubo alguien abierto como Francisco Maturana para él escuchar e incluso aplicar determinadas cosas que nosotros decíamos para crear ese modelo de juego. Entonces, por esa razón estábamos seguros. Había cosas que lógicamente había que cambiar, pero lo de ese Nacional del 89, que no digo que es del 89, sino desde mucho antes, que ese Nacional del 89 nació incluso de una huelga, de un paro que nosotros hicimos como jugadores de, de Nacional porque no nos pagaban. En fin, hay un montón de cosas lindas para contar y por esa razón lo llevo yo en mi corazón, pero es porque fue hecho por, nosotros tuvimos mucho que ver en eso, los jugadores tuvimos mucho que ver con este modelo de juego. Bueno, en esa usted me estaba diciendo ahorita que estaba al lado de Pacho durante los cobros. Hay una imagen que se recuerda mucho y es cuando Leonel convierte el gol, Nacional queda campeón
y Pacho, que no es una persona muy expresiva, se le inundan un poquito los ojos. ¿Cómo fue esa reacción de Pacho en ese momento? ¿Solamente fue eso o de pronto con ustedes fue un poquito más expresivo? No, no, no es. A ver, Pacho es muy. No es que no sea expresivo, Pacho es muy expresivo, Pacho es muy alegre, tiene un montón de cosas. Lo que pasa es que él se contiene en determinadas maneras, como por la situación esta que él sabe que lo están mirando todo, y en el momento era el centro de todas las miradas. Eh, pero por dentro estaba feliz, ¿no? A ver, él estaba seguro. Es que lo que pasa es que lo de Francisco es eso, seguridad, básicamente. Francisco y creo que eso es necesario para un entrenador. Si reflejas esa seguridad, el jugador va a estar seguro. Como anécdota también le cuento eso. Una vez antes del 5-0, yo fui a ver el partido que jugaron en el previo, creo que fue contra Perú, jugaron en Barranquilla. Ganaron bien. Yo después del partido estaba en el hotel del equipo, fui a despedirme porque yo regresaba a Medellín. Cuando me despido de Maturana, fui y le dije, bueno, muchísima suerte, que te vaya muy bien, ojalá que las cosas salgan bien. Argentina es jodido, le dije, ay, partido bravo, ¿no? Y me va diciendo así con total tranquilidad, me dice, tranquilo Nando, que ese partido lo ganamos. Yo lo miré otra vez medio, pensé, bueno, otra vez con tus locuras, pero también sabiendo que lo decía con total seguridad. Bueno, ganaron 5-0. Creo que un poco Francisco lo sabía y un poco todo o mucho la seguridad que él tenía cuando me lo dijo se lo reflejó a los jugadores cuando entrenó con ellos en Argentina o en el viaje y en la charla técnica. Reflejar esa seguridad es también signos o da posibilidades a que los demás tengan esa misma seguridad. Francisco en ese sentido lo hacía bastante bien. Profe, en el 89 los penales precisamente le dieron esa oportunidad de ese gran título con Nacional. 10 años después, pero ya en el otro rol, también en el banco, esta vez dirigiendo, vuelven a ser los penales los que le dan a usted su primer título como entrenador de club con esa camiseta de Nacional también. Hablemos un poquito de esa final del 99 contra América. No, como les dije, yo recién llegaba, yo llegué a mitad de año, era una situación hasta extraña, porque Nacional no estaba mal, Nacional creo que iba en la segunda posición en ese torneo, pero eh, no había como cierto gusto por la forma como el equipo jugaba, el técnico era Reinaldo Merlo, y Mostaza. salió teniendo incluso buenos resultados, muy buenos resultados. Bueno, cuando yo llegué, pues lógicamente busqué de alguna manera como volver por las raíces a lo que normalmente creía yo que podía jugar Nacional y tenía grandísimos jugadores. Estaba Neider Morante, estaba Totono, estaba Mackenzie, estaba León Darío Muñoz. Bueno, entonces ya con solo mencionar esos cuatro, había seguridad de que goles teníamos y de que buen fútbol también existía. Bueno, todo se dio de alguna manera bien. Me parece que el equipo hizo cosas bastante buenas. Quedó campeón en ese segundo torneo, jugando la final contra Medellín. Y luego a jugar la gran final contra América, que había quedado campeón en el primer torneo. Antes, en ese momento, en esa época, se jugaba solamente un torneo al año. Habían dos campeones, pero había un gran campeón del año. Y ahí la final fue con América. De lo que me quedó a mí, básicamente, fue el partido de América en Cali, la expulsión de Calero. Esa fue trascendental, ¿no, profe? Pues, pero la tenía que hacer. Él tenía que hacerse expulsar para que nos hicieran un gol. Bueno, y por esa razón después nosotros empatamos y llegamos con muchas posibilidades a Medellín. Yo, hay dos cosas que siempre menciono de ese partido. Yo no hice charla técnica antes de la final. Cuando estaba ahí con el grupo reunido en el salón, les dije, nosotros entrenamos bien durante todo este tiempo, lo único que quiero es que quedemos campeones. ¿Cómo? Haciendo las cosas que hemos hecho siempre correctamente. Vamos a quedar campeones jugando de la manera como siempre hemos jugado. ¿Y cómo son Esa las fue mi cosas? charla técnica. Como son las cosas, Esa porque fue bueno, sale Calero, pero Milton tiene un muy buen desempeño en ese partido de vuelta. Sí, no, Milton hizo las cosas
supremamente bien. Aparte, Milton era, yo tenía seguridad de Milton siempre. A mí me tocó el empezar de Milton en Nacional. Cuando yo salí del equipo, yo me fui por allá en el 93, creo, 94, me fui para el Pereira, ya Milton estaba por ahí, ya Milton estaba en las divisiones menores trabajando y yo le veía con muchas categorías. Yo cuando volví a Nacional me agradó que él estuviera ahí y que hubiera progresado todo lo que progresó. Tenía a alguien atrás, adelante, que era complicadísimo, Miguel, arquerazo, talentoso, líder espectacular, una cosa bella, amigo espectacular para Miguel. Bueno, le tocó a Milton hacer en ese último partido tapar, hizo las cosas muy bien, y del penales, pues, bueno, creo que empezamos bien, ellos votando dos, uno tapando a Milton y el otro en el palo, Gerson creo que votó uno y ya tenía Oviedo y Wilson Pérez, profe. Sí, Wilson, sí, que tiró el palo. Bueno, eso ya creo que ya había una relativa tranquilidad con que nosotros hubiéramos hecho los dos primeros, había una cierta ventajita por ahí que eso nos ponía a respirar un poquitico. Bueno, profe, referenciado usted, listo, fue el título del 99, pero pues está ese protagonista pronto escondido, Calero ahí, que se hace expulsar cuando lo saca el Tigre Castillo. Ustedes empatan sobre el final de ese juego el gol del Nene Mackenzie con uno menos, pero ¿quién fue Miguel Calero? ¿Qué enseñanza le dejó a usted este personaje que todo el mundo enmarca, el show Calero le decían, y una gran persona sin duda? No, Miguel tenía todas las condiciones del mundo. La primera vez que vi a Miguel Calero fue por allá en 1988-89. Cuando yo era el asistente técnico de Juan José Peláez, yo estaba mirando nuevos jugadores para la selección, para jugar el Mundial. Entonces yo fui a un partido Pereira, recuerdo, un partido que jugaba la selección Valle contra la selección Risaralda. Estaba viendo el partido solo, se fue la luz y el partido paró. Lógicamente esperar a que la luz se volviera. Mientras empezaron como ya a prenderse un poquitico algunas luces por ahí, los equipos empiezan a calentar otra vez, esperar para que mientras que ya esté todas las luces puestas, ya la gente está entrando nuevamente en calor. En esa entrada en calor, recuerdo que estaban haciendo un bobito, un rondo ahí los jugadores y me puse a mirar a los del Valle y el que mejor jugaba de todo en ese rondo era Miguel Calero. Y lo que más a mí me impactó fue eso. Y el arquero es el que mejor juega, el arquero es el que más ductilidad tiene con la pelota. Me pareció atractivo eso. El partido se jugó, yo lo miré, él tapó muy correctamente, muy bien. Pero lo primero que hice cuando llegué nuevamente a Medellín y hablé con Juan José Peláez, le dije, Juan, yo no sé si tapa bien o tapa mal, pero me encantó ese arquero. Aparte que tenía una sensación que cuando él estaba ahí, él era el que manejaba el rondo, él era el que hacía reír a la gente, él era el de todo, él era el centro de todas. A mí me llamó la atención, para mí fue el centro, fue como un imán para mí. Es alguien que me valdría la pena que lo miráramos. Bueno, lo llamamos y de una vez se quedó. Él y Córdoba eran los arqueros de esa selección juvenil que estuvo en el Mundial de Arabia Saudita. Entonces yo ya lo empecé a conocer, ya después empezó a trabajar cuando fue a Barranquilla, cuando estuvo en el Cali, bueno, cuando lo volví a tener en la selección, porque la tuve en la selección de mayores, cuando Javier Álvarez era el técnico, y yo tenía que gozármelo, por esa razón, cuando llegué a Nacional, pues lo disfruté muchísimo. Era de todo, tiene de las calidades del mundo, era un hombre muy espectacular en todo, un hombre bueno, un hombre sereno, un hombre alegre, un muy buen líder, alguien que hablaba muy bien. Bueno, en ese momento de Nacional tuvo una época lesionado y sin embargo era el que más hablaba con todos los arqueros. En fin, me parece que irradiaba cosas importantísimas. Por eso consiguió lo que consiguió. Por eso hoy lo adoran
en Pachuca, porque él lo que dejó en Pachuca fue una estela de cosas interesantísimas, como no solamente como jugador, sino como líder y como hombre. Profe, lo voy a sacar un poquito de la historia que venía contando últimamente. Y le quería preguntar si de pronto a lo largo de su carrera como técnico ha habido un momento en el que le ha tocado salirse del libreto. Y le pongo un ejemplo. ¿Alguna vez contó el Bolillo Gómez que en un partido contra Brasil entra al camerino, no les dice nada a los jugadores y entra con un papel higiénico y les dicen, límpiense que están cagados? ¿Algo así alguna vez le sucedió a usted que tuvo que salirse de pronto del libreto para motivar a los jugadores? Sí, muy seguramente sí. No recuerdo en este momento qué, pero me parece que todas las charlas técnicas, sobre todo entre tiempos, todas tienen su forma de ser diferentes y todo te lo das según lo que estás viendo en ese primer tiempo. Pero no recuerdo, pero sí, lógicamente, uno puede que esté pensando una cosa y hasta cualquier circunstancia que se dé, ni siquiera en el juego, sino, por ejemplo, dentro del camerino, alguna pelea, por ejemplo, que a veces que se da en determinado momento de algún jugador con otro que no se aguantan y uno tiene que primero calmarlos y después aprovechar en determinado momento eso, de alguna manera. Yo creo que no hay ningún técnico que no haya tenido esa circunstancia, pero no sé, no tengo en este momento, yo tengo muy mala memoria. Y hasta en ese sentido es hasta bueno tener mala memoria, no recordar mucho de esos malos momentos. Profe, ahorita en el test hablábamos un poquito de las cábalas y demás. Usted mencionaba mucho de los argentinos que eran cabaleros, tuvo a su día. Además, ¿adoptó de pronto usted alguna? ¿Cuáles son las cábalas de Luis Fernando Suárez? No tengo cabales, no. Yo, después con la vida, con todo lo que he aprendido, hasta he entendido mucho lo que son las cábalas de los argentinos. Las cábalas de los argentinos no son básicamente sino el anclaje que se da en programación neurolingüística, ¿no? Y es necesario tenerlas, es bueno tenerlas. La gente de pronto se ancla en determinados momentos, en determinadas situaciones, que vale la pena tenerla en cuenta porque eso te tranquiliza en determinado momento. Y para jugar un partido de fútbol necesitas estar tranquilo. O sea que yo no lo veo de ninguna manera mal tampoco. El que haya las cábalas. Nosotros, por ejemplo, hicimos un trabajo con el preparador mental nuestro, ¿no? Felipe Camacho, con el que he estado trabajando durante los últimos 5 o 6 años, trabajando sobre anclajes y sobre cosas, sobre todo, por ejemplo, cobrando los tiros penaltis. Cuando llegamos a Junior, Junior venía de una estela complicada, finales de la Copa Sudamericana, donde perdió por penales, había perdido algunos otros también, algunas otras, creo que un equipo argentino, bueno, había perdido varias por penales. Nosotros teníamos una posibilidad muy cierta de poder jugar una final, que en efecto lo hicimos contra Tolima, y poder definirla por los penales. Y así fue en Ibagué. Pero habíamos entrenado. Y uno de los entrenamientos, una de las cosas que hacía el Felipe Camacho era meterlos como en un anclaje. Bueno, ¿qué te tranquiliza? Él hablaba sobre la respiración, hablaba sobre determinado momento de bajar todas esas ganas o toda esa tensión que en determinado momento puede tener el jugador, pero también lo ponía a hacer determinadas cosas. ¿Qué es lo que puede más tranquilizarte? Amarrarte un zapato, eh, tocar la pelota por un lado, que te la dé alguien, en fin, hay algo que te podría tranquilizar y los jugadores entrenaban eso, lo hacían, lo tenían como algo para poder repetir y como un anclaje. Eso es básicamente como si fuese una cábala. Y creo que eso es una situación buena. Yo no tengo eso, pero soy un creyente de que esas situaciones te pueden ayudar y mucho. Profe, Profe, usted ahorita, tiene mucha experiencia. No quiero dejarlo ir sin que nos cuente de pronto un poquito a lo largo de su trayectoria y demás las principales características que tiene y las diferencias entre dirigir una selección y un club. Una selección uno necesita ser muy estratégico. En los clubes también se tiene que manejar la estrategia siempre. Pero
lo que tiene como carencias en una selección, sí, en una selección es que no estás con el día a día. Entonces, tienes que imaginarte el partido y tienes que imaginarte los jugadores para escoger ahí en el partido. Y después en 2 o 3 entrenamientos, estratégicamente pararlos para jugar ese partido. En un club tienes otra posibilidad, tienes entrenamiento del día a día, estás hablando con ellos todos constantemente, sabes cuáles son los problemas cercanos, en fin. O sea que uno trabaja mucho más en la parte estratégica, es mucho más estratégica cuando es seleccionador. Cuando se trabaja como como el director técnico de un club, es más entrenador. Ahí sí es entrenador. La diferencia es eso, ser entrenador y ser estratega. Profe, ahorita mencionó que cuando lo llaman a la selección Ecuador, usted trabajaba con Aucas y cuando estaba en ese equipo hacía un ejercicio de pronto de los jugadores que llevaría y no llevaría a la selección. De pronto hizo ese mismo ejercicio en el 2018, que usted no estaba con ninguna selección, pero con la selección Colombia, de pronto dijo, yo llevaría a estos jugadores, no llevaría a estos. Cuéntanos un poquito. Sí, claro, no por ser entrenador, sino como ser solamente hincha. Siempre uno va a tener sus elegidos, siempre va a pensar cuáles son los que debería llamar el de entrenador. En fin, si yo fuera el entrenador, llamaría a estos, lógicamente que sí. Ese ejercicio es muy, muy común y corriente en el ser humano. ¿Quién se quedó por fuera que usted cree que debió estar? ¿Quién se quedó por fuera? Ay, eso es lo bueno de tener mala memoria, no me acuerdo. Pero hay cosas en que yo creo que esto no, vuelvo y le digo, esto, y sobre todo en esta época, no es como para respuestas trascendentales. Entonces, la próxima vez cuando salga esta nota, dice, bueno, Suárez dijo que tenía que faltar, o que faltó esto, me parece que eso no es, porque también la he vivido yo como entrenador. Eso es otra cosa, ¿no? Yo he sido seleccionador nacional. Y cuál es el agua que me moja cada vez que cuando soy técnico de una selección. Entonces, a mí, y siempre he sido muy respetuoso de eso, yo creo que si hay algo que tiene uno que buscar hacer cuando es entrenador y es de un club, es respetar profundamente las decisiones del entrenador, del técnico. Cuando yo tomé decisiones como entrenador, como seleccionador, las tomé yo, no las tomó nadie más. Y eso eran las mías. Y muy seguramente muchos otros técnicos hubieran triunfado con las de ellos. Lo importante es eso. Peckerman tenía las de él. Y seguramente con las de él fue que él podía triunfar, no con las mías. Eso es lo más importante. Profe, pensando precisamente en la nota, le quiero proponer un ejercicio ya para ir cerrando esta charla que ha estado muy amena. Profe, regálenos un 11 ideal de todos los jugadores que usted haya dirigido. ¿Se le mide? Es muy complicado. Primero porque sería injusto con un montón. Y lo otro volvemos a lo mismo, yo creo que, bueno, he dirigido tantos que es complicado. Yo le podría decir, de los que he dirigido, el que está siempre en toda mi lista es René. René va a estar de arquero de todos los equipos que yo haya dirigido. Después, no sé, habría que, ahí donde uno dice, bueno, de los delanteros, del centro delantero que yo haya dirigido, hay tantos. Por ejemplo, a mí me encanta León Darío Muñoz como jugaba, pero yo no puedo dejar a Agustín Delgado, por ejemplo. No puedo dejar a Carlos Tenorio de Ecuador. No puedo dejar, por ejemplo, dirigir a Iván René Valenciano en el Cali. Y también lo dirigí a Aristizábal en el Cali. Asprilla. Entonces, ¿cómo haces para elegir? ¿Cómo haces para decir aquí los 11? Si te puedo dar la lista como de 44 para armar 4 equipos, más fácil me queda, pero es muy difícil, de verdad, ¿no? Y aparte, en lo cual yo trato de buscar la manera de justificar esto, es que sería de verdad muy injusto con mucha gente, muy complicado. Profe, y usted hemos conocido que es una persona muy seria, muy centrada, incluso lo refleja en las entrevistas. Yo le quería preguntar si alguna vez en algún equipo o en alguna selección alguien intentó imponerle a algún jugador, no tiene que decirnos quién. Sí, pero no me lo decían muy así como decir, o hace esto o hace aquello. No, pues así como decir, de imponer, no, pero sí proponer algo. Pero
qué este y por qué aquel no? Pues básicamente es mandando algunos mensajes subliminales que uno los entendía como mensajes como para escuchar, para saber que había que hacer caso si algún problema podía ocurrir. Pero en ese sentido sí, afortunadamente tuve la fortuna de ser siempre fuerte y siempre tomé mis decisiones. Eso, si alguien me hubiese dicho, y si me hubiese dicho, llama a estos, porque por encima de cualquier otra persona yo me hubiese ido, seguramente que sí. Profe, la última de mi parte ya para dejarlo descansar también. Luis Fernando Suárez, ¿aún ve factible poder llegar en algún momento a dirigir la selección Colombia? Esa no es una pregunta para mí. Ojalá lo pudiera hacer. Ojalá lo pudiera hacer. Eso se lo digo con toda sinceridad. Eso es uno de los sueños que yo siempre, que ojalá pudiera ocurrirse para mí. Aunque yo no siempre, ya lo he dicho, uno siempre tiene que estar pensando con los pies en la tierra y donde esté. Pero si hay algo que uno quisiera tener, porque ya lo hice, lo mencioné antes, es dirigir una selección es espectacular, pero dirigirla de donde uno nació no tiene nombre. Profe, si lo llaman de Nacional, ¿qué dice? ¿Sí o no? Depende del proyecto, depende de lo que se quiera. Yo creo que en ese sentido también uno tiene que estar muy certero en eso, uno tiene que ser muy asertivo. Habrá momentos en los que uno pueda elegir un equipo grande y habrá momentos en los que uno no deba elegir un equipo que tenga muchos nombres. Depende de muchas cosas, depende de lo que se quiera, depende del proyecto. Bueno, hay que sopesarlo mucho. En ese sentido tiene uno que... Hoy con los años soy consciente de algo, de que siempre tiene que pensar más en proyectos, más en procesos. El inmediatismo es muy complicado. Hoy se te eligen o tienes que hacer las cosas ya, y a veces creo que es imposible hacerlo ya. Tienes que hacer alguna cuestión, punto de cocción, unir determinadas cosas. En fin, para que queden bien las cosas, se requiere que haya seriedad, pero que también que haya algún tiempo. No me quiero ir sin trasladarle una pregunta que me hacen por acá un compañero de nosotros que se llama Amado Hernández y pregunta que para usted, ¿qué es lo bello del fútbol? ¿Cuál es su concepto de estética en el fútbol? Yo la estética en el fútbol la veo reflejada cada vez que veo abrazarse los hinchas después de un gol, o veo cuando se termina un partido la gente contenta saliendo del partido. Eso indica a las claras de que los jugadores hicieron las cosas bien y que por ende el técnico también le hizo las cosas bien. Yo creo que uno se debe al público, uno se debe a la gente que va a ver jugar a un equipo. Y no solamente a verlo porque es hincha, sino porque quiere ir a gozar, a sentir un rato alegre, un rato, a estar bien en un sitio, disfrutando un espectáculo. Ahí creo que me siento bien. Bueno, profe, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de hoy. Espero que le haya pasado bien este ratico. La pasé muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Profe, muy amable, a David también, a nuestros seguidores y pues nada, les hacemos la invitación a seguir conectados con Ligados, este nuevo espacio de lunes a viernes, 8 de la noche. Mañana estaremos con una invitada muy especial también, campeona mundial de fútbol de salón, Paula Botero, que también es jugadora de fútbol. Y David, lo dejo para que despida. Bueno, David, muchas gracias. Muchas gracias también al profesor Luis Fernando Suárez que nos acompañó en la tarde de hoy. La verdad, historias muy chéveres, cosas que se contaron muy bacanas de un hombre que es serio, que es muy centrado, ganador, que ha asistido a mundiales, que todavía tiene el sueño de la selección Colombia y ojalá algún día se le dé, profe. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta noche. Recuerden quedarse en casa y mañana los esperamos a las 8 de la noche nuevamente con otro programa más de Ligados. Un abrazo para todos y feliz noche.